Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, como todos los jueves, por supuesto con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Malvina, ¿y vos? Bien, bien, acá andamos con muchas cosas para analizar, mucha información. Mucha información del ámbito político. Lógicamente ya estamos en la recta final. El 10, 12 de junio se presentan los frentes electorales para las elecciones presidenciales y de diputados nacionales y senadores nacionales donde se eligen. Y 10 días después ya se presentan las candidaturas, así que estamos a un mes y parece que se empieza a remover todo el avispero, ¿no? Sí, ya venía todo esto dinamizado. Bueno, lo que queda seguramente de acá hasta la presentación de las listas, la presentación de las candidaturas va a ser seguramente mucho más movido, ¿no? Con lo económico que también tiene ahí como para aportar varios datitos del INDEC, por ejemplo. Sí, en medio de este clima político, el INDEC sigue dando malas noticias al gobierno nacional. Y lógicamente si las malas noticias del INDEC golpean al gobierno nacional es porque nos golpean a todos los argentinos y a las argentinas. Antes de ayer, el nuevo índice de inflación, ¿no? El índice de inflación de abril. Recordemos que veníamos con una inflación altísima, enero, febrero, marzo, y se esperaba que en abril no descienda con fuerza, y así fue, ¿no? Así fue, bueno, la inflación en el mes de abril, según el INDEC, ha sido del 3,4%, ¿no? Un dato que no es menor porque hay que acumular a lo que ha sido desde enero hasta abril y tenemos una inflación del 15,6%. 3,4% la inflación de abril. Sí. Altísima. Es altísima, tengamos en cuenta que hubieron aumentos, ¿no es cierto?, en ese tiempo, sobre todo en lo que ha sido la carne, ¿no?, los lácteos, y bueno, esto ha impactado. Pero veníamos de una inflación alta en marzo, veníamos de una inflación muy alta en febrero, y la de abril nuevamente, el gobierno dicen que están un poco tranquilos con una inflación del 3,4%, porque veníamos de una inflación de casi el 5% mensual. Pero una inflación del 3,4%... No es baja. No, es un desastre. No es baja y mucho menos si lo sumamos, como decíamos, ¿no?, a que son recién los primeros 4 meses. Recién los primeros 4 meses tenemos ya un 15,6% de inflación. Mucho. Es mucho. Es mucho. Ahí, bueno, podemos ver, como decían también, otro dato que es interesante y muy triste, ¿no?, que en estos últimos 12 meses tenemos ya acumulada una inflación del 55,8%. La inflación de abril a abril, 55,8%. Esto es récord, creo que los últimos 27 años. Así es, la inflación más alta, dicen, la tuvimos en 1992. En el 92 con Menem. Con Menem, cuando, bueno, el periodo de hiperinflación que le dejó Alfonsín a Menem en los primeros años fue altísimo. Así que desde Menem que no teníamos un nivel de inflación como este. Así es récord, ¿no? Así con este dato, digamos, yo no sé qué es lo que el gobierno nacional estaría, bueno, celebrando, sí, ¿no? O contento, ¿no? Porque aparte va subiendo la inflación interanual mes a mes. La del mes pasado fue un 53% y ahora ya tenemos arriba del 55% de inflación en los últimos 12 meses. Un desastre económico, ¿no? Que lo estamos sufriendo. Terrible, terrible. Bueno, lo vemos en el impacto. Nosotros venimos analizando, ¿no?, todos los jueves cómo impacta en la canasta familiar, ¿no? Básicamente, donde lo vemos cuando vamos al súper, vamos a hacer las compras y demás. Y hay algunos productos en los cuales, bueno, particularmente se ha visto cómo se ha incrementado el costo, ¿no? Sí, un tema. La inflación del primer cuatrimestre de este año es superior a la del primer cuatrimestre del año pasado. Así es. El gobierno nos decía de que la inflación, el periodo inflacionario fuerte era el que sufrimos en el 2018 y que este 2019 iban a controlar la inflación. Y sin embargo, si comparamos mes a mes o cuatrimestre a cuatrimestre, tenemos una inflación superior en este 2019. Así es, en el año 2018, en los primeros 4 meses, teníamos una inflación del 9,6%.
Y ahora tenemos el 15,6%, es decir, mucho, estamos le están mucho errando peor por mucho. que el año pasado. Estamos mucho peor que el año pasado, mucho peor. Así es. Bueno, ¿no? se nota absolutamente porque en estos, desde que empezó el año hasta ahora, y sobre todo en marzo y abril, el bolsillo se siente cada vez más débil. Tenemos aumentos tremendos en todo, ¿no? En todo. Sí. Vas al súper, si necesitas comprar ropa, en todos los rubros tenemos aumentos tremendos. Así es, bueno, por ejemplo, ¿no? Para dar algunos ejemplos, en lo que es prendas de vestir, calzado, vestimenta, hemos tenido ya un 6,2% de inflación. Es muy cara. 6,2% en abril. En abril, exactamente. En abril. En abril, 6,2%. Bueno, tiene que ver qué pasó en abril. Tuvimos una devaluación muy fuerte, ¿eh? Subió el dólar muchísimo. Y eso sabemos que impacta siempre los precios. Exactamente. Y una parte de la indumentaria estará dolarizado, la verdad que no sé, o será pura especulación, habría que indagar un poquito. También, ¿no? Un poco de todo. Después, en alimentos y bebidas tuvimos un 2,5%, ¿no? Algo que, si analizamos solo ese rubro, en el primer cuatrimestre hubo un 18,7% de aumento. ¿Cuánto? 18,7%. En alimentos. En alimentos nada más. Y en abril 2,5%. 2,5%. La inflación en los alimentos y en las bebidas es la inflación que más castiga a los sectores más humildes, a los trabajadores que tienen sueldo fijo, a los jubilados, a los desocupados, a aquellos que viven en plan social, porque invierten un porcentaje mayor de sus ingresos en ese rubro únicamente. Exactamente. Se habla de que la canasta básica alimentaria está ya arriba de los 9.000, alrededor de los 9.000 pesos, ¿no? Solamente para comer. Solamente. Eso es lo que necesita una familia y bueno, y estos números te dan la razón. La verdad que sí. Bien, y otro dato es que, bueno, en transporte también, que es un servicio que es fundamental, ¿no es cierto?, para movilizarse, para ir a trabajar, para ir a estudiar, aumentó un 4,4% también en este mes, ¿no? También en abril. Muy alto. Altísimo. Muy alto. Ahora, ¿tenés el dato de la inflación interanual en alimentos? En alimentos tenemos una inflación acumulada del 66%. Cuando la inflación en todos los rubros es del 55%, en los últimos 12 meses, en alimentos es del 66%, o sea que lo que más aumenta en este país son los alimentos. Es increíble, ¿no? Y sigue aumentando, y a pesar de que estas medidas que intentó el gobierno, ¿no?, desde la nación para poder apaciguar un poco lo que es el tema de los precios, bueno, aún así parece que no estaría dando resultados, ¿no? No, para nada. Bueno, ya con estos números se estima una inflación anual para este 2019 de alrededor del 40%. Habíamos empezado con estimaciones del 15%. Sí, ya perdí la cuenta, creo que después 20, del tope, 25. Viste que el gobierno va poniendo metas de inflación, dice, bueno, este año vamos a trabajar para que la inflación sea, y dijeron 13, 15% al principio, después 21%, y ahora ya todas las consultoras, incluido el Fondo Monetario Internacional, ya nos hablan de una inflación de alrededor del 40% para este 2019. La inflación del año pasado 47 y medio, 47 y pico, y este año va a ser también un desastre, un año que va a golpear muchísimo los ingresos de los argentinos. Sí, no se avisora un mejor panorama, ¿no? Tengamos en cuenta entonces, en 4 meses ya una inflación del 15,6%. Esperaremos los datos de acá en lo que va a ser el mes de mayo, pero bueno, seguramente no va a ser tan bajo como el gobierno pretende que sea, ¿no? Y tampoco tan alto como... Pero lo que pasa, ¿no? La inflación del primer cuatrimestre es del 15%. Sí, 15,6%. Leía que, bueno, en la mayoría de los países, la inflación de todo el año 2019 va a ser menor a la que hemos tenido en el primer cuatrimestre. En todo un año ellos van a tener... menos inflación que nosotros en los primeros 4 meses del año. Increíble, ¿no? Entonces, cuando el gobierno celebra de que en vez del 4,7% la inflación fue del 3,5%, está bien. Uno dice, bueno, pero sigue siendo una barbaridad. Sí, comparando, ¿no? La verdad que no estamos siendo el país más aplaudido en estos momentos. No, estamos en los peores lugares del mundo, y aparte con un gobierno absolutamente perdido en materia económica, un gobierno que tira medidas así al azar, cree que congelando los precios por 6 meses de unos pocos productos de la canasta básica, eso va a influir en la inflación.
cree que secando el mercado, o sea, sacando circulante va a disminuir la inflación. Llevando la tasa de interés arriba del 70% piensa que va a disminuir la inflación, y lo que se está haciendo y lo que estamos viviendo es una actividad económica cada vez más deprimida en nuestro país, con el impacto laboral que eso tiene y la inflación cada vez más alta. No, es un gobierno que ha fracasado rotundamente, pero rotundamente ha fracasado en el área económica, que es la columna vertebral de cualquier gobierno. Así es. Bueno, vamos a seguir analizando cómo viene este panorama. Leía por ahí, escuchaba que en estos días que hubieron de promoción, viste que hay para poder comprar, ¿no? El hot sí, sale. El hot sale. Exactamente. Dice que uno de los productos que más se vendían eran los productos alimenticios. Azúcar, yerba. Digo, ¿cómo será que estamos en la situación económica que no eran los televisores, lavarropa, que en otro momento uno decía, bueno, aprovecho, claro, ¿no? Compro, pero ¿Qué dato que terrible. Qué dato que tirás, Malena, porque claro, en general estos eventos así de compras por internet con descuentos se utilizan para o viajes o electrodomésticos. Claro. Eso que te cuesta comprarlo de contado y que no podés y lo financiás. Pero ahora sí, y creo que sí, lo que más se está comprando a través de internet en el hot sale son alimentos, y hoy escuchaba que azúcar es lo más demandado en este evento. Es increíble. O sea, ¿a dónde antes llegamos? la gente podía comprar un televisor, ahora compra azúcar. No, es increíble. ¿Qué increíble. dato? Un ¿Qué dato, dato? sí, yo también me quedé como ahí impactada, digo, es para tanto, es realmente un dato terrible. Tremendo. ¿No? Bueno, y en todo este marco de desastre económico que estamos viviendo, la política se está moviendo a pasos agigantados, sobre todo teniendo en cuenta que ya falta muy poquito tiempo para la presentación de frentes y candidaturas a presidente de la nación. Así es, podríamos ahí repasar un poquito cómo están los diferentes espacios. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Hoy es jueves y ha pasado de todo desde el lunes hasta hoy. Si hacemos un resumen de las últimas 2 semanas de la vida política argentina, ya parece un libro de historia, ¿no? Porque han pasado tantas cosas que parecen tan lejanas. En esta semana, desde el domingo, podemos tomar el domingo porque hubo unas elecciones muy importantes en Córdoba, hasta ahora los 3 espacios políticos en los que se está dividiendo la elección y en los que seguramente va a estar elegido el próximo presidente o presidenta, el kirchnerismo, el oficialismo de Macri y Alternativa Federal, hubo movimientos muy fuertes. Así es, tuvimos movimientos muy fuertes, bueno, en relación, por ejemplo, ¿no? A Cristina Kirchner, hemos tenido, hasta ayer, por ejemplo, se decía que tal vez no iban a juzgarla, porque ¿no? ahora empieza el juicio. Empieza claro. el juicio por una de las causas por las que está procesada. Claro, ¿no? La en de medio Lázaro Báez. todo. El de Lázaro Báez, porque está junto a Lázaro Báez y a Julio Devido en esta causa. Es obra una causa pública. de obras públicas. Obra ¿no? pública, qué tema, la obra pública en la Argentina, ¿no? Un tema complejo, ¿no? Ha sido una fuente de financiamiento y de robo para el Estado tremendo. Se habla de como 50 y pico de obras. Unas 52 obras públicas. 52 obras públicas que se están investigando y que el juicio empieza mañana, el juicio oral y público, donde ya están los imputados, el juez, el fiscal, la gente, el periodismo, discutiendo las pruebas para ver si quien está imputado es culpable o no del delito. Y esto que vos decías, ayer una movida desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación que generó una reacción inmediata de todo el arco político y de la gente, hubo cacerolazos en Buenos Aires, porque se sospechaba de que iban a suspender el inicio del juicio. Claro, se decía que no se iba a empezar con este juicio y bueno, ya por ejemplo, ¿cómo será que es dinámica la cuestión política? Que hoy, bueno, nos despertamos y ya se reafirma que comienza el juicio de Cristina, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí digo, ayer estábamos analizando una cosa, hoy ya estamos analizando otra, finalmente va a ser juzgada, bueno, habrá que ver. Qué fotito, ¿no? Una foto que además... sentada en el banquillo. De hace cuántos años, ¿no? Porque al PJ no iba hace mucho Cristina Kirchner. Digo, yo volviéndome al acto anterior, ¿no? Sí, no, pero esto de la justicia, qué fotito, ¿no? Es qué una foto complicada en medio de la campaña. En medio de la campaña, la expresidenta que tiene intenciones de ser presidenta, que es una de las que más mide, o sea, ningún candidato está superando el 30%, ninguno. Pero es una de las candidatas que está en la consideración. Y empieza un juicio oral por corrupción en la obra pública y va a estar sentada en el banquillo.
Es fuerte, es fuerte. Yo digo, estas cuestiones, por supuesto que son noticias en el mundo, ¿no? En el mundo, claro, no es normal. No es normal. No es normal. Estamos ahí en el ojo de la tormenta, como quien dice, pero por este tipo de noticias. Claro, no tenemos normalidad en la economía, no tenemos normalidad en la política. Un expresidente que quiere ser presidente va a ser juzgado por corrupción. Y hay nomás de que, viste, de que, bueno, se presente ya como candidata. Bueno, sí. En el marco de esto es que yo me refería a la otra foto también. La otra, porque también antes de sentarse a ser juzgada mañana, no, el martes que viene, antes de empezar a ser juzgada por corrupción, hizo una movida política fuerte y fue al Partido Justicialista al que muchas veces, hoy te mencionaba una frase que le dijo Cristina a los peronistas, a los justicialistas, no hace mucho tiempo, en el 2017, muy fuerte la frase, la vamos a evitar, pero denostaba, no lo quiere al Partido Justicialista, no los quiere a los peronistas, los insultaba, les dijo que no servía para nada ese partido, y bueno, y esta semana se sentó ahí con Moyano. Con Moyano, estaba Gioja, bueno, a quien también lo venía esquivando, ¿no? Scioli, tenía ahí, bueno, un par de... Felipe Solá, ¿no? Gente con la cual también ya se venía distanciada. Todos se pelearon entre todos ellos. Todos, se peleaban todos contra todos hasta hace muy poco tiempo. En el 2017, Cristina, diciendo que el Partido Justicialista no servía para nada, dijo de que había que armar un nuevo partido con una nueva generación de políticos de 40 años. Y bueno, y ayer se sentó con... Eran sub 80, no sé por qué. 80. Pero además gente que viene hace mucho en la política, ¿no? También, hace mucho nada de renovación política. Nada. Pero bueno, ella fue a este congreso, dijo, siempre fui peronista, para que no quepa duda, a pesar de todas las vicisitudes que habían sucedido antes. Y bueno, esto ha sido también un intento, ¿no? Ahí de movida política, como para que se vuelva a poner en el centro de la escena. El gobernador Urtubey, que fue expulsado de la conducción del Partido Justicialista hace poco tiempo, le preguntaron si no le hubiera gustado estar en esa foto y dijo, no, yo estoy feliz de no estar en esa foto. Claro, otra cosa distinta. Capaz que sí, del sub 40 o bueno, ahí, ¿no? La renovación por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, eso en cuanto al kirchnerismo. El macrismo sabemos que está ahogadísimo, tiene el agua en la nariz ya con la situación económica del país. No solo la inflación, ¿no? Sino la inflación, la caída de actividad económica. Todos los datos de la economía son nefastos y en todos son récord que tenemos que volver hasta lo peor del menemismo para igualar las variables económicas nefastas que estamos sufriendo. En ese marco de dificultades económicas, viene el macrismo, se presenta en las elecciones de Córdoba. El kirchnerismo no se presentó en Córdoba, ¿no? Sí, no, el kirchnerismo no se presentó entendiendo de que, bueno, no tenía un muy buen panorama, ¿no es cierto? No, y en las elecciones de Neuquén ya había salido tercero, había salido primero un partido provincial, segundo el macrismo y tercero el kirchnerismo. No, segundo el kirchnerismo y tercero el macrismo. Y para evitar una nueva derrota, el kirchnerismo se retiró de las elecciones de Córdoba. Y Cambiemos, los hombres de Macri en Córdoba fueron a las elecciones y recibieron una paliza histórica, ¿no? Histórica, y bueno, Schiaretti ha ganado con más del 50%, ¿no es cierto? Sí. Y lejos quedaron ahí los candidatos de Cambiemos. Ha sido realmente contundente. Contundente derrota que generó problemas internos, porque si hay algo que genera problemas en las alianzas y en los partidos políticos, son las dificultades. Cuando va todo bien, bueno, son todos amigos. Pero cuando empiezan a ver mal las cosas, les está yendo mal a los Cambiemos, les está yendo mal en la economía, en la gestión del país, les está yendo mal en todas las elecciones, las 8 elecciones que hubo hasta ahora, perdieron en todas y perdieron por paliza en todas. Y empiezan las peleas. Bueno, ahí las tenemos a la orden del día, por supuesto, a Lilita Carrió, claro. Si uno habla de peleas... Una clásica, una clásica. Ahí tenemos, bueno, con dichos muy fuertes hacia representantes de Cambiemos, ¿no? Y esto ha sido, bueno, noticia ayer y hoy porque ha dicho, ha insultado a Mazzoy, le dijo, sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de pez, ¿no? Ha sido ahí bastante. Bueno, esto en alusión de lo que vos decías. En la alusión a las elecciones de Córdoba, porque dicen que se cruzaron en un pasillo de la Cámara de Diputados de la Nación
Massot, que es el jefe de los diputados del PRO, y Carrió le dijo: ustedes no están ayudando a nuestros candidatos del interior del país. Sabía que eras un pícaro, pero no tan hijo de... Terrible, terrible, ¿no? Que lleguen a ese nivel. Y vos sabés cómo siguió esto, ¿no? Massot se le acerca, le grita a Carrió, dice que hubo que separarlos porque estaban muy enojados ambos. Se le acerca y le dice: ¿qué me dijiste? Y le dice, y Lilita le dijo: sos un hijo de... Le reafirma. Le reafirma eso y bueno, y ahí siguieron gritándose. Pelea. Tremenda pelea, ¿eh? Tremenda, pero digo, a ese nivel llegar es como, bueno, nivel. Terrible, ¿no? Esto que vos decís, ahora que empiezan los problemas, bueno, no sé si somos tan amigos ya, ¿no? No, y esto es una pelea estilo Carrió. Todos sabemos que este es el estilo Carrió. No esperábamos otra cosa. No se puede esperar otra cosa. Se enoja y hace circo. Pero además de esta pelea estilo Carrió, hay otras peleas más moderadas, pero con mucho impacto político. El presidente de la Unión Cívica Radical es Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza. El presidente del partido más grande que tiene Cambiemos. El que, está bien, no es el que más votos tiene, porque no tiene muchos votos la Unión Cívica Radical, pero es el partido que más extensión territorial tiene. Y es el principal socio del PRO en Cambiemos. ¿Y qué ha dicho Alfredo Cornejo, el presidente? Cornejo también no ha sido muy amable en el sentido de que ha expresado de que Mauricio Macri podría no ser el candidato, ¿sí?, de Cambiemos. Un tema, pero que eso es para problemas, digamos, dentro de Cambiemos, porque se venía hablando, ¿no es cierto?, de esto del plan B, de Vidal o de otro candidato, y acá lo reafirma, bueno, o lo deja ahí en duda, ¿no es cierto?, Alfredo Cornejo. Porque con estos rumores de que se bajaría Macri y la candidata presidenta de Cambiemos sería Vidal, Macri y Vidal y Larreta y su equipo más íntimo, su equipo más fuerte, salieron a contestar con toda fuerza de que el candidato es Macri. El candidato soy yo, dijo Mauricio, y todos sus amigos dijeron sí, el candidato es él. Y ahora viene Alfredo Cornejo, el principal socio de Cambiemos, repito, el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza, y pone en duda la candidatura de Macri. Pone en duda... Ahora, esa puesta en duda es como, yo prefiero que no sea Macri, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Cornejo es, ojalá tengamos otro candidato y no Macri. Yo creo que, bueno, van ya viendo el desgaste que está sufriendo la imagen de Macri, y bueno, me parece que también van analizando qué otros posibles caminos hay, que no sea él, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver, porque acá Vidal sigue con que ella es candidata a gobernadora, ¿no? Quiere ser candidata a presidenta. Y Macri muy firme en que va a ser él el candidato, con lo cual... muy firme. Habrá que seguir viendo. Falta un mes para la presentación de candidaturas y ahí ya se develará. Pero durante estos días que faltan hasta ese plazo, bueno, va a pasar de todo, ¿no? Así es. Y el otro espacio político que ha ganado mucha representación, que ha tomado mucho impulso a partir de las elecciones del domingo, porque el triunfo de Schiaretti fue el triunfo de Alternativa Federal, ya que él es uno de los fundadores de Alternativa Federal. Este espacio político compuesto por Schiaretti, por Massa, por Urtubey, por otros sectores también, y que ahí están y ha tomado fuerza, ¿no? Ha tomado fuerza y ha sido interesante el discurso que ha dado en este sentido Schiaretti, en donde claramente él habló de estar, digamos, fuera de esta grieta, de la grieta, ¿no? Fuera de la grieta, que es la grieta entre Macri y Cristina, ¿no? Poniendo ahí el acento en que puede haber una alternativa, y muestra de esto, sin lugar a dudas, es el contundente triunfo en Córdoba, que es una de las provincias que tienen la mayor cantidad de votos y que define una elección, ¿no? Una provincia en la que el macrismo había obtenido muchos votos en las últimas elecciones y ahora se han volcado con toda la fuerza a un gobernador peronista, pero no peronista kirchnerista, no peronista acá, sino peronista federal, que impulsa este espacio en el que hay un par de candidatos a presidente, Urtubey y Massa. Así que un impulso muy fuerte para ese espacio. Y ya están preparando desde esa cúpula de Alternativa Federal los próximos movimientos, que serían reuniones con los gobernadores. Con todos los gobernadores justicialistas se van a juntar y van a diseñar una estrategia electoral común.
y sobre todo tratando de que Lavagna abandone sus intenciones de que todo el resto deje de ser candidato para apoyarlo a él. Así que en este espacio político, movimiento, y mientras los otros retroceden, este avanza. Este avanza, ¿no? Interesante como para analizar que la grieta no es tal y no es imposible de, en definitiva, ganarle en su momento con una propuesta diferente, En ¿no? ninguna de las 8 elecciones que van pasando, elecciones provinciales, elecciones a gobernadores, en ninguna de las 8 ganó el kirchnerismo o el macrismo. En todas ganaron sectores políticos o partidos provinciales o el partido justicialista que no está alineado ni con Macri ni con Cristina. O sea, un dato de que los argentinos están un poco cansados de la grieta. Así es, un dato a considerar y bueno, vamos a seguir por supuesto la dinámica política, económica, que como le decimos de un día a otro cambia de una manera impresionante. Así que bueno, vamos llegando ya al final de esta columna. Muy bien, Malvina. Esperemos que la semana que viene tengamos algunas noticias buenas, pero no lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos asegurar es que va a ser otra semana muy movida en la economía y en la política argentina. Así es, bueno, nos encontramos entonces la semana que viene, el jueves que viene, en más Jueves Libres. Muchas gracias.